Buenas tardes. Primero que nada, agradecer la presencia de doña María Ángeles Vaca Rejón, cónsul honoraria de México en Tenerife, de don Sergio Martín Díaz, concejal de Museos, Archivo y Biblioteca del Ayuntamiento de la Orotava, uno de nuestros patronos de la Fundación. Y por supuesto a todas y a todos ustedes por estar hoy aquí. El 11 de enero de 1907 se decretó la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la conocida como JAE, cuyo primer presidente fue don Santiago Ramón y Cajal. Su función era análoga a nuestro actual CSIC y, por ejemplo, en el periodo 1936-1939 aún pudo gestionar, entre otras cuestiones, la estancia de diversos posgrados en universidades y laboratorios extranjeros de primer orden. Uno de los logros más importantes de la JAE fue su decisiva contribución a la consolidación de una élite científica española reconocida internacionalmente que elevó la investigación de este país a cotas hasta ese momento inalcanzables. Por primera vez en 2 siglos, España finalmente se encaminaba hacia la modernización y la estandarización científica, comenzando a cerrar la brecha con la ciencia europea. El decreto de disolución de esta institución, firmada, como no, en Burgos el 19 de mayo de 1938, dejó huérfana a la ciencia española hasta noviembre de 1939, año en el que se crea el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, cuyo primer director fue José Ibáñez Martín, personaje que aún disfruta de una calle con su nombre en el Distrito Universitario de Madrid. En su discurso inaugural, el señor Ibáñez dejó dicho, abro comillas, queremos una ciencia católica, liquidaremos por tanto todas las herejías científicas que secaron y agostaron los cauces de nuestra genialidad nacional y nos sumieron en la atonía y la decadencia. Nuestra ciencia quiere ser, ante todo, católica. Cierro comillas. Por suerte, en el actual CSIC es otra cosa y un modelo a seguir en muchos aspectos, ¿no? Traemos a colación estas palabras para que intentemos imaginar la desolación y el desamparo que debió sufrir la comunidad científica de la época al ver cercenada su labor y modus operandi de manera tan tajante y despiadada, lo que, entre otras cuestiones, supuso el camino al exilio de la inmensa mayoría de nuestra materia gris, investigadora y pensante. La que quedó, en buena medida, entró a formar parte del denominado exilio interior, que pocas veces tenemos en cuenta y que posiblemente tuvo que ser aún más duro y desasosegante. Con estas jornadas pretendemos dar a conocer parte de la realidad de ese exilio exterior, tanto en el campo científico como en el de las artes plásticas. Y además queremos que sirvan para rendir merecido homenaje a un país, México, y a una institución, el Ateneo Español de México, que acogieron con los brazos abiertos a buena parte de la ciencia y la cultura española que tuvo que abandonar su tierra por motivos ajenos a su voluntad. Como representante de dicho Ateneo, tenemos el privilegio de contar con doña Josefina Tomé Méndez, maestra, hija del exilio, hija de exiliados y vocal de memoria histórica de la mencionada institución. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento por su disponibilidad e interés en participar y colaborar con nuestra fundación desde el primer momento. Fundoro, siempre lo decimos, es lo que es gracias al apoyo incondicional de su patronato, pero también gracias a las personas colaboradoras que de manera entusiasta y desinteresada proponen y participan de nuestras actividades. Este es el caso de Sebastián Esteves Pérez, auténtico pater de estas jornadas y ponente en las mismas. Agradecimiento análogo al Liceo de Tahoro de la Orotava, en la persona de su presidenta, María del Carmen Leyes, está por ahí, también ponente en la jornada, y de su vicepresidente primero, José Antonio Mesa Pérez, responsable del diseño y maquetación de la cartelería, y a la empresa Relieve, que nos ofrecerá un brindis posteriormente, a todos ellos por la colaboración prestada para que este evento pueda realizarse. Por último, agradecer a don Leandro Trujillo Casañas, biógrafo de don Blas Cabrera y Felipe,
su plena disposición también a participar en el proyecto desde el mismo momento en el que se lo planteamos. Muchas gracias de nuevo y doy la palabra a Llano Esteves. Ilustres autoridades, señora cónsul Ángeles Vaca, encantado de tenerte entre nosotros. Profesorado matriculado, ponentes invitados y a todos y un saludo especial, como no, como bien decía Antonio, a Josefina Tomé, que ha tenido a bien desplazarse y estar aquí con nosotros acompañándonos en estas jornadas que se inauguran ahora mismo, ¿no? Reitero las gracias, ya las ha dado Antonio, al Liceo de Taoro por la colaboración y también a la empresa Relieve por el Pisco Labis que nos dará después de la proyección del vídeo, ¿no? Que es como está programado. Bueno, la idea de establecer esta jornada sobre el exilio republicano español surge tras la celebración del 12º encuentro Canarias-América que celebramos en la Ciudad de México en el año 2023. Esas jornadas o congreso o encuentro lo organizó la Asociación Alicio México y tuvo la deferencia de invitarnos a Toño Mesa, que está aquí sentado, el autor del cartel, a Inma, su mujer, a Carmen y a mí, que fuimos finalmente los que acudimos a ese encuentro, ¿no? Fue un evento muy gratificante en el que abordamos con docentes mexicanos, tanto de la universidad como de la Escuela Nacional Preparatoria, la peripecia humana del exilio republicano español. Un tema emotivo, controvertido, esquivo a la historiografía española hasta bien entrada la democracia y, en cierto modo, aún exiguo de estudios después de 50 años de cambio político, siendo más abordado por historiadores de fuera que por los de nuestro propio país. En este encuentro tuvimos la oportunidad de conocer a los directivos y al personal del Ateneo, porque la jornada inaugural se celebró en el Ateneo, un marco excepcional creado en el año 1949. Creo que la creación del Ateneo, la fecha del 4 de enero, tiene que ver con la llegada el 4 de junio del primer buque de exiliados, ¿o no? El primer barco que llega es en Sinaya. Sinaya, sí, en junio, pero es un 4, ¿no? Llega el barco primero y la creación del Ateneo es en el 49. 49. El barco llega en el 39. 10 años después, más o menos, sí. Vale. Bueno, pues como saben, el Ateneo está concebido como un vehículo de activismo social y político para la difusión de la cultura española, fundamentalmente, donde intelectuales y científicos dieron continuidad a los proyectos comenzados en su propio país, ¿no? También para defender la causa republicana y fomentar el espíritu de apertura universal, integrando el mundo académico y político mexicano, hasta convertirse, como lo es hoy, en un referente cultural para todo el mundo hispano. El contacto con esa realidad y la disposición personal del Ateneo, sobre todo la de Josefina y la de su director, Juan Luis Bonilla, y el hecho de que en 2024, el año pasado, se celebrara el 75 aniversario de la creación del Ateneo, nos animó a repetir esta experiencia aquí en la Orotava. El problema era, como siempre, el que se presenta siempre, y son los medios los medios materiales de los que disponíamos para celebrar unas jornadas de tal entidad, ¿no? Bueno, pues lo planteamos a Fundoro y enseguida lo asumieron como un plan propio, nos pusimos manos a la obra. No pudimos hacerlo el año pasado por circunstancias presupuestarias y porque se planteó un poco tarde, pero lo trasladamos a este año y aquí estamos esta tarde inaugurando unas jornadas en las que esperamos que disfruten de las intervenciones de los diferentes ponentes, que disfruten del conocimiento, sobre todo el próximo viernes, de esta persona excepcional que nos acompaña hoy, Josefina, y que con lo que hablemos aquí tengan una mejor y más completa comprensión de la tragedia nacional que supuso, sobre todo para la ciencia, el exilio. Ojalá que logremos aportar algo al conocimiento de la historia del exilio y podamos dar respuestas a las muchas interrogantes que todavía quedan sin despejar. En suma,
lo que intentamos con este simposio es divulgar una parte olvidada de nuestra historia reciente en la que los vencidos fueron objetos de una represión feroz, humillados, marginados, obligados al exilio y sobre todo silenciados. El objetivo es que de alguna forma nuestros trabajos sirvan para aumentar el interés sobre el tema, superemos el estigma de la guerra, que se haga justicia de verdad aplicando la ley de memoria histórica y se cierre de una vez la herida que nos separa a todos los españoles. El Ateneo de México es sin duda uno de los lugares especializados volcados sobre el tema del exilio. No creo que exista en todo el mundo una biblioteca que tenga tantos fuentes, libros, documentos, etcétera. Creo que tiene como 13.000 o algo así, o más, documentos. Y bueno, lo que significa el Ateneo para la memoria de los exiliados, que sigue y seguirá viva mientras esté en pie esta institución que resguarda con dedicación y cariño todo legajo o documento relativo a quienes tuvieron que dejar su vida en su tierra e iniciar otra lejos de la propia. Nada, muchas gracias. Espero que, como he dicho en la mitad de mi intervención, saquemos alguna conclusión de estas jornadas que sea positiva y que aporte algo a este tema tan dejado de la mano de la historiografía hasta, como dije, la llegada de la democracia. Buenas tardes, muchas gracias y pasamos a proyectar ¿cómo se llama? El reportaje, el vídeo que se llama Identidad y Memoria. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Gracias por la presentación, Nacho. Y bueno, antes de empezar mi comunicación, ponencia o conferencia, como ustedes quieran, voy a hacer una aclaración logística. Yo aparezco 2 veces en la programación, en el programa, con 2 conferencias. Esto es debido a un problema logístico puramente, porque lo que estaba previsto es que yo diera solo una conferencia, pero por problemas de horario tuvimos que encajar las 2, y lo que he hecho es dividir la conferencia en 2 partes. La de hoy es la parte más, digamos, más política de la conferencia. De lo que hablo fundamentalmente es del exilio, volcada en el exilio, las circunstancias y consecuencias que tuvo el exilio en la vida de los republicanos españoles, principalmente en México, aunque también cito otros países que acogieron a exiliados republicanos. Luego van a ver una serie de imágenes, pero las imágenes solamente tienen la función de ilustrar el relato. Están relacionadas con el tema, pero no coinciden con él, porque se refieren en primer lugar a los exiliados, que son los protagonistas anónimos y los que sufrieron esta tragedia. En segundo lugar, a los políticos que fueron protagonistas activos de la guerra civil de un lado y de otro, como no aparece la foto del general Franco, aún a mi pesar, y de otros políticos republicanos. También del lado mexicano, efectivamente, tiene que aparecer el presidente Cárdenas y los intelectuales que ayudaron a situarse en México a los académicos españoles y a todos los profesores, artistas, etcétera, que emigraron a la capital azteca. Es el caso verán el retrato de Vasconcelos, de Daniel Cosío, de Alfonso Reyes y de Gilberto Bosques, todos ellos con una relación estrecha con España. Incluso Vasconcelos y Daniel Cosío Villegas y el propio Alfonso Reyes, que era un gran amante de España y un gran literato, y que Borges consideraba como una de las grandes voces de la literatura hispanoamericana, eran muy amigos de España y ya desde los comienzos de la Revolución Mexicana intentaron que intelectuales españoles adscritos a la
¿cómo se llamaba? La libre enseñanza, la institución de libre enseñanza, se trasladarán a México, ¿no? Bueno, pues la primera parte, como digo, está volcada en el exilio, las circunstancias, y luego la acabo con una glosa a un intelectual español, nacido en Cataluña, Pere, o Pera, como dicen ellos, Pere Bosch Gimpera, ¿no? Una figura excepcional que tuve la suerte de descubrir por mi profesor de antropología, que cuando accedía a cuarto teníamos una serie de asignaturas optativas y yo me decidí por la antropología y teníamos de profesor a Fernández Almagro. Y llegamos a la primera clase y el señor estaba vestido con traje, con una pinta incólume, y cuando entramos en la clase empezó a mirarnos así un poco, a unos de una manera diferente que a otros. Sí observamos que algunos llevaban corbata y nos pareció raro. Y entonces nos dijo: a todos los descamisados para este lado y los que están vestidos correctamente para este otro. Y dice: a los descamisados, si quieren en la próxima clase, si quieren asistir a mi próxima clase, tienen que venir como estos. Y si no, tienen la oportunidad de pasarse a mi adjunto, el doctor Morera. Y bueno, nos pasamos en masa a la clase del doctor Morera, pero en la época de los pelos y la época de la Beatlemanía y toda esa historia, y obvio que no íbamos a ir con corbata a la universidad. Bueno, y la anécdota es que este señor Morera fue el primero al que le oí hablar de la figura de Pere Bosch Gimpera. Y eso fue en el año 74, que fue justo el año de su muerte. Murió y él lo citó en la clase y nunca más luego oí hablar de Bosch Gimpera hasta tiempos relativamente recientes. Y bueno, pues leí cosas de él y me pareció que era interesante traerlo en mi ponencia. Pasamos entonces a lo que compete a esta tarde. Quiero decirles también que de lo que voy a hablar yo no soy un experto en historia de América, ni tampoco en el exilio. Es algo que me ha interesado siempre, por razones familiares, pero que lo he abordado pues una vez me he jubilado como docente, he empezado a estudiar el tema del exilio español. Y bueno, el hecho de tener una relación muy estrecha con México pues me ha animado a meterme más a fondo con este tema, ¿no? Pues entonces lo que pretendo es ofrecerles un breve panorama sobre la vida de algunos de los miles de exiliados españoles que arribaron a México a partir del año 39, ¿no? Destaco 3 nombres relevantes en la vida científica, en la esfera científica y artística española, que son realmente 3 genios, que no han sido debidamente reconocidos, salvo Remedios Varo, que era una auténtica desconocida y empieza a tener una proyección internacional muy, muy interesante, ¿no? Como digo, he elegido a Bosch Gimpera, a Remedios Varo y a otra figura de la historia del arte española, que es Josep Renau, pero se pronuncia Renaud, era de origen valenciano. Como saben, la Guerra Civil Española condenó al exilio a miles de compatriotas, hombres, mujeres y niños sufrirán en sus carnes los efectos de una deportación política sin precedentes en la historia contemporánea. México será el país que acogerá prioritariamente un mayor número de compatriotas, pero también Chile, Argentina, que en ese momento estaba cerrada a la inmigración y se permitió recibir solo a intelectuales y a académicos. Allí se fueron Menéndez Pidal, Eugenio Dors, Julio Rey Pastor, el matemático, Francisco Ayala y Claudio Sánchez Albornoz, que luego se iría a México y que, como saben, fue uno de los presidentes de la República en el exilio. Y luego otros países que recibieron exiliados españoles fueron Venezuela, Puerto Rico, Santo Domingo, Estados Unidos recibió también exiliados, y luego los países como Francia, que tenían fronteras naturales con España, pues fueron el primer lugar donde arribaron
miles de exiliados. Y también saben, y estos países se convirtieron en lugares de recepción y asentamiento de miles de republicanos procedentes de la península ibérica. A partir de los años 70 del siglo pasado, sobre todo después de la muerte de Franco, la historiografía sobre refugiados y exiliados del periodo republicano va a aumentar significativamente, pero en todo el periodo anterior, salvo en México, donde siempre ha habido una corriente específica que se dedicaba a estudiar el tema, el vacío aquí es considerable. El otro país donde se estudió también el exilio español fue en Argentina, y gracias a la labor sobre todo de una historiadora de origen español que se llamaba, no sé si ha fallecido, Clara Lida. Esta mujer trabajó muchísimo en la búsqueda de fuentes y en establecer relaciones de los exiliados en los distintos lugares de América. En España, los acercamientos al tema son recientes y aunque el Estado ha hecho un esfuerzo importante para recuperar archivos relacionados con la Segunda República, buena parte de los ciudadanos, buena parte de los españolitos desconoce lo fundamental de este periodo tan importante de nuestra historia reciente, derivado principalmente del silencio absoluto al que fue sometido el republicanismo durante la etapa franquista, ¿no? Durante 40 largos años, la vida de millones de españoles se diluyó en los márgenes de la historia y fueron condenados al olvido sin remisión. Este trabajo que presento aquí en estas jornadas organizadas por Fundoro tiene como objetivo ahondar en el conocimiento de esta parte consustancial de la historia reciente, profundizar en la interacción cultural de España y de Canarias, por supuesto, con los países de acogida, poner de relieve la importancia del exilio español en la construcción del México moderno, incentivar entre el profesorado y el alumnado la investigación y divulgación histórica de este periodo crucial y, en última instancia, intentar que este pequeño simposio nos sirva para fortalecer las relaciones bilaterales, estrechar aún más los lazos de amistad si cabe y, en la medida de lo posible, reforzar la cooperación institucional a todos los niveles. Comienzo. El exilio como arma de destrucción masiva. Lejos de ser una tragedia excepcional, en lo relativo a los exilios con raíces de tipo ideológico, religioso y político, la experiencia española es larga y tiene antecedentes muy tempranos en la historia de la represión y de la ignominia. La guerra civil provocó la expulsión más numerosa, afectó a 570.000 personas y tuvo una repercusión inmensa, pero podemos afirmar sin temor a equivocarnos que esta infame herramienta constituye un fenómeno recurrente en la política hispana desde tiempo inmemorial. A partir de la primera gran expulsión colectiva de los judíos en 1492, judíos y musulmanes, todo aquel acusado de desviaciones heterodoxas era juzgado por el Tribunal de la Inquisición y el castigo era el extrañamiento o la muerte. Pero antes de esto ya hubo otros progromos, que así se llamaban estas persecuciones de judíos, no solo en España, sino en toda Europa, pero el de España fue concretamente en el año 1391, fue una ola antijudía, sacudió violentamente Andalucía, parte de Aragón y Castilla, y se van a producir saqueos, asesinatos, quemas, que obligaron a muchos naturales de estos lugares a refugiarse, sobre todo en Navarra, que en ese momento estaba bajo la protección del rey francés, en Francia y también en el norte de África. Refrescaré la memoria de los asistentes citando solo los casos más recientes, porque al contrario de lo ocurrido en el pasado, donde la violencia se concentró en judíos, moriscos, sirios, gitanos y otras minorías extrañas, y también recayó sobre algunos personajes españoles proclives a las ideas extranjeras, como es el caso de los erasmistas en el siglo XVI, que se acuerdan, acompañaron a Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, cuando vino, estaba rodeado de erasmistas en su equipo de
de gobierno y tuvo que salir a Italia. Eso no le cuadraba a la nobleza española y sobre todo a los que aspiraban a cargos políticos, y aprovecharon que se fue a una visita a Roma y entonces denunciaron a estos personajes a la Inquisición, empezaron a castigarlos, a meterlos en prisión, y se acabó el erasmismo en España. Y también hubo en el reinado de Felipe II un episodio muy sonado, que fue el del secretario del rey, ¿se acuerdan? De Antonio Pérez, que fue perseguido porque se le acusaba de participar en el planeamiento del asesinato del hermanastro del rey, de Juan de Austria, y también de que vendía información de la corona a Inglaterra. Pues este hombre tuvo que exiliarse, lo acogió el Justicia de Aragón. En ese momento las leyes castellanas y aragonesas eran distintas, y lo acogió Juan de Lanuza, que era el Justicia Mayor, y el rey ordenó ejecutarlo, y Antonio Pérez pudo escaparse de todas maneras por Santander y emigrar hacia Inglaterra, ¿no? Bueno, a pesar de esto, será a partir del reinado de Fernando VII cuando comience la insidia, la persecución, la tortura, la condena a muerte o el exilio forzoso de todo aquel español que discrepara del ideario político vigente. De esta forma, José María Blanco Guay, Francisco de Goya y otros muchos políticos liberales y otras personalidades de gran valía intelectual fueron perseguidos sin cuartel y condenados a vivir definitivamente desterrados de España por sus ideas políticas. Es particularmente notable el caso de José María Blanco Guay, que fue el primero que propuso el hacer una mancomunidad de naciones con todos los países americanos, porque pensaba que en principio ellos no aspiraban, y eso está históricamente comprobado, no aspiraban a la independencia. Se produjo por la Guerra de la Independencia Española y aprovecharon ahí para empezar sus propios procesos, pero lo que pedían era representación directa de sus territorios en el Parlamento español. Y una de las vías que él vio fue esa, pero tampoco la aceptaron y tuvo que exiliarse también en Londres, ¿no? A pesar de esto, si comparamos las magnitudes de las persecuciones llevadas a cabo por Fernando VII para apuntalar su régimen absolutista, aunque pioneras en el sentido de la represión política contemporánea, estas se van a centrar en los políticos liberales, recuerdan, los afrancesados y también en los masones. Estaban más preocupadas de la clase política que del común. No fue como en la época del franquismo. Las cacerías al diferente se sucedieron sobre todo durante los finales del siglo XIX y los principios del XX. La represión se convirtió en un mecanismo de uso cotidiano, se cebó en la clase obrera, en los liberales, en los partidos de izquierda, pero nunca alcanzó los niveles de deshumanización que se produjeron tras la finalización de la Guerra Civil y la instauración de la dictadura franquista. Para situar la cuestión, traigo a colación diversos significados del término exilio, recogidos del diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Exilio, como saben, viene del latín exilium y puede significar separación de una persona de la tierra en que vive, expatriación, generalmente por motivos políticos, efecto de estar exiliada una persona, lugar en el que vive el exiliado y tiempo durante el cual una persona exiliada vive fuera de su país. Aunque la palabra exilio es antigua, los griegos y los romanos ya practicaban el exilio. En Grecia se llamaba el ostracismo, condenaban al ostracismo a los políticos y estos tenían que abandonar, sobre todo Atenas, durante un tiempo determinado y luego volvían y en algunos casos incluso podían reincorporarse a la política y otros no. Pero vamos, sin entrar en detalles polisémicos, se observa que estas 5 acepciones a las que he leído ahora mismo parecen referidas fundamentalmente
al significado que adquiere el término a partir de la Guerra Civil Española, lo que lo asocia directamente con el término destierro. Destierro, retomando de nuevo el diccionario de la RAE, significa expulsar o hacer abandonar como castigo a una persona su país o el lugar donde vive. Y esto es, obviamente, tras una decisión de las autoridades judiciales o políticas, como es el caso que nos ocupa. Para ser más precisos, hemos de agregar un sexto epígrafe aportado por el poeta polaco Józef Witling, que en el año 1957, durante su exilio americano, inspirado por el neologismo del vocablo español destierro, para designar a una persona despojada de su tierra, introduce el concepto de destiempo. Esto es, la dificultad del desterrado político y también del emigrante económico de acompasar su vida con el ritmo seguido en la tierra de origen. Dicho en sus propias palabras, el exiliado vive en dos tiempos. Vive en el pasado y en el presente. Y muchas veces, como decían los exiliados en este reportaje, viven más en el pasado que en el presente, y eso les provoca les tiraniza la psique, ¿no? Por tanto, esa dualidad es un elemento que tiraniza un poco la vida del exiliado. Esta sensación se percibe en los comportamientos tanto políticos como personales que marcan la vida de los exiliados españoles. Desde 1939, que se van el año del exilio, hasta 1975, que se muere Franco, la mayoría se siente distante, cuando no expulsado, de la realidad que vive su país de origen, y además son incapaces de encajar sus aspiraciones y utopías en las dinámicas políticas del interior. Su idealización del régimen republicano fue una de las marcas del exilio. Se hizo de aquel periodo un paraíso perdido que habría de recuperarse en poco tiempo, dada la injusticia de la expulsión, pero ya vimos, ¿no?, que eso era una ensoñación, que el paraíso se recuperaría más bien tarde, pero pese a eso, los exiliados españoles no renunciaron nunca a la idea de retorno y de que el franquismo y la consecuente dictadura sería, por tanto, eso de que el franquismo y la dictadura serían una etapa corta, eso se fumó en poco tiempo, como dijo uno de los protagonistas del reportaje que acabamos de ver. Por si había alguna duda, terminada la guerra, esta medida instrumental del exilio, lejos de ser aplicada con excepcionalidad y mesura, se convirtió en norma en un país donde las actitudes opuestas a la coexistencia pacífica de las ideas políticas y credos religiosos formaban y forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Discrepancia y disenso son algo esencial en nuestra ideología. Eso no quita para que en algunas etapas, como ocurrió en la transición, se plantearon unas condiciones concretas, fue un periodo histórico vital y a pesar de las diferencias fuimos capaces de llegar a consensos y de empezar con un sistema completamente distinto al que heredamos del franquismo, ¿no? Ahora está muy cuestionado, pero en ese momento concreto fuimos capaces de llegar a acuerdos. Paso a otro epígrafe. Represión y exterminio ideológico. Franco era muy consciente de esta situación y pudo buscar un final de la guerra donde la represión y el exterminio de todo vestigio republicano no fuera el binomio protagonista. Lejos de esta actitud, su objetivo, una vez limpio el territorio de enemigos, vencida la resistencia republicana en el territorio bélico, fue emprender un proceso sistemático de violencia física, política y social contra los partidarios del bando republicano y simpatizantes, sobre todo contra los intelectuales, tuvieran o no
responsabilidades en la contienda. Abro comillas, hombres y mujeres que de manera tan honesta como ingenua creyeron que la educación y la cultura podrían combatir la ignorancia y la estulticia en su país. Cierro comillas. Para perseguir a los rojos, considerados la escoria de la nación y por tanto susceptibles de cualquier vejación, maltrato o castigo, se puso en marcha un sofisticado aparato represivo, bien engrasado y eficiente, hasta el punto de que se considera el segundo detrás de las máquinas de matar de Hitler y de Stalin. Y este aparato se acompañó de numerosas leyes y correspondientes instrumentos políticos, jurídicos y administrativos. Las llamadas leyes fundamentales del reino se preocuparon de atar todo lo concerniente a la consolidación del nuevo Estado. Se estableció una feroz represión y control estricto del enemigo para acabar con la guerra y sus secuelas, dejando claras cuáles eran las intenciones de la emergente dictadura. Las cifras del exilio, después de tantos años de amnesia y controversia histórica, son concluyentes y reflejan una realidad incontestable, en la que no es difícil entender por qué el régimen de Franco es considerado como una de las dictaduras de derecha más sangrientas de la historia contemporánea. Pasado el 1 de abril, el nuevo golpista anuncia pomposamente la llegada de la paz a España. Al contrario de lo informado, Franco y el principal brazo ejecutor de su política de liquidación, el ejército, ponen en marcha una maquinaria de terror que no va a dejar títere con cabeza. La extraordinaria red de venganza institucional, ejército, guardia civil, falange, alcaldes, funcionarios de los ayuntamientos, policía urbana y soplones de toda laya y condición, en una red extendida por todo el país, se pone en marcha con el único objetivo de eliminar física e ideológicamente a todo lo que oliera a republicano. Aterrorizar al conjunto de la población con prácticas como delación, torturas, cárcel, penas de muerte, represalias, depuraciones ideológicas, venganzas de todo tipo o, en el mejor de los casos, el exilio, formaron parte de un proceso endiablado que se aplicó de forma sistemática y sin descanso. Asimismo, el expolio, confiscación de bienes, joyas, obras de arte y dinero, cercenaban toda posibilidad de vida a los adversarios y culminaban un proceso de represión física en el que, si después de todo esto aún vivías y tenías posibilidad de hacerlo, la única escapatoria era la inmigración. La oposición al régimen era pues una quimera, la única posibilidad de ejercerla era desde fuera y por tanto la repercusión que tenía en el país era nula. No obstante, hubo episodios sonados que tuvieron repercusión inmediata sobre todo en la radicalización del régimen. En el año 1956 se produjeron unos disturbios estudiantiles en Madrid. Los estudiantes se dieron cuenta de que el CEU no les representaba y empezaron a moverse y a crear asociaciones que no estaban de acuerdo con los principios del CEU ni de la falange. Y se produjeron unas huelgas estudiantiles en Madrid que acabaron con el cese del ministro de Educación, que era Joaquín Ruiz Jiménez, ¿no? También, pocos años después, en el año 62, se produjeron las huelgas mineras de Asturias, que se llamaron las huelgas del silencio, ya imaginarán por qué. Y el que fue el acto político más relevante y que cogió a contrapié al franquismo, que fue el llamado Contubernio de Múnich. Había un movimiento europeo que estaba intentando democratizar las instituciones europeas y se reunió en 1962 en Múnich, y a él asistieron 100 y pico políticos españoles, algunos de dentro del país y otros que estaban en el exilio, ¿no? El escándalo que se armó cuando se enteró el caudillo fue enorme. Salió en toda la prensa nacional, creo que fue Arriba quien dio el pistoletazo de salida, pero lo peor fue que se difundió por toda la prensa
internacional, ¿no? La reacción ante esto fue, el escándalo fue mayúsculo y además eso coincidía con que hacía muy poquito tiempo habían denegado a España su entrada en la Comunidad Europea. Habían pedido, solicitado y se la denegaron porque España, a pesar de que estaba sacando leyes fundamentales, pues esas leyes no tenían nada de democráticas, ¿no? Y eso fue lo que alegaron los políticos que asistieron a ese congreso, ¿no? Entre los que estaban allí estaban Federico de Carvajal, estaban Barros de Lis, estaba que fue el presidente del Congreso, Félix Pons, y Íñigo Cavero, estaba también el secretario de Don Juan, que era el hijo del líder de la SEDA, de la derecha española, ¿cómo se llamaba? No. Blas Piñar, no, era anterior, de la época de la República. Bueno, me acordaré de aquí al final. Bueno, pues todos estos fueron exiliados en Fuerteventura y otros que que provenían del exterior y que en principio pensaban volver al país, pues tuvieron que quedarse en el extranjero, y algunos otros que no lo pensaban. Y entonces se formó ahí una especie de comisión para recaudar fondos que les permitiera vivir, en la que participó Tierno Galván, el alcalde de Madrid, y también Anson. Gil Robles era el político al que me refería antes. Gil Robles, el hijo de Gil Robles, estaba en la Casa Real, fue a esa reunión y entonces llamaron a José María Pemán, que era secretario de la Casa Real. Tuvo que ir a entrevistarse con Don Juan, que estaba en su barco, como el hijo, y prometió que le prometió a Franco que ellos no habían mandado a ningún representante, pero a Gil Robles lo cesaron de manera automática como miembro ayudante de la Casa Real, ¿no? Bueno, lo que dijeron estos políticos era algo obvio, ¿no? Que lo de Franco era de todo menos un régimen democrático, y que aquí, aunque se hablaba de la famosa democracia orgánica, la democracia orgánica consistía en que votaban familias, municipios y sindicatos, un remedo que elegía a los procuradores en Cortes, pero que eso lo que hacía era, de alguna manera, evitar que los españoles tuvieran una democracia formal en la que el voto fuera directo, ¿no? La reacción del régimen, de la que luego se van a arrepentir, fue todo represión, confinamiento, como dije antes, y acabó con el cese del ministro, que era Arias Salgado, y con la aparición en la escena política de Fraga Iribarne. Fraga es el que le sustituye, pero todo el mundo pensaba que Fraga hizo un discurso muy conciliador, y todo el mundo pensaba que a partir de ahí se empezaría ya a hacer unas reformas políticas, aunque fueran leves. Pero nada, lo que se hizo fue que en el año siguiente, en el año 1963, aparecieron los tribunales de orden público, que eran tribunales para juzgar exclusivamente los delitos políticos. Y entonces se actuó con retroactividad, se detuvo a los cabecillas de las huelgas mineras de Asturias, entre ellos a Julián Grimao, que era un dirigente del Partido Comunista de España, y lo ejecutaron para que sirviera fuera ejemplarizante y no se siguieran moviendo en la dirección que estaban, ¿no? Bueno, pese a la llegada de Fraga y su ley de prensa, efectivamente era más relajada que la anterior. Recuerden, sobre todo los que tenemos algunos años, que por los años 70 había una revista satírica yo creo que desde los años 50 y pico, 60, que era La Codorniz, adquirió un tono mucho más atrevido a partir de la ley de Fraga, y yo recuerdo una portada que decía, hubo un no sé qué número que lo retiraron de los kioscos, y entonces la portada del siguiente fue:
Bombín es a bombón, como cojín es a X. Nos importa un X que nos cierren la edición, ¿no? Esa era la historia. Y luego había otra revista que era como una especie de TV o de cómic, que era Hermano Lobo. ¿Se acuerdan de Hermano Lobo? Pues Hermano Lobo, en la contraportada, siempre ponían al lobo haciéndose la misma pregunta. ¿Para cuándo la democracia o la libertad? No recuerdo qué frase era, en España. Y el lobo decía, ¡uh! Y el U se iba de la página hacia afuera, ¿no? Bueno, el problema de la ley de prensa de Fraga es que se mantuvo, yo no sé, las diapositivas ya he perdido el número. He perdido el número, pero bueno. Bueno, el panorama como decía, la ley de Fraga fue una ley un poquito más relajada que la ley anterior, pero mantenía lo básico que era la censura. Se mantuvo la censura y toda la conflictividad social que se produjo a partir de esos momentos, se resolvía siempre por la fuerza, con la actuación de las fuerzas de seguridad, la actuación de la policía y con juicios sumarísimos a través de los tribunales de orden público, ¿no? Este panorama, perdón, se mantuvo hasta el final de la dictadura y pese a que hubo hechos puntuales y hubo ciertos movimientos en La Laguna también, en la universidad, en los años 70, la oposición nunca fue capaz de forjar alianzas que permitieran que tuvieran el apoyo de una mayoría de ciudadanos, y la travesía en el desierto va a terminar justo cuando se muere el dictador, ¿no? A partir de ahí es cuando va a ser posible la convergencia de fuerzas políticas en España. Azaña, Negrín, de la parte republicana, Largo Caballero, también tuvo protagonismo. Bueno, por tanto, la Guerra Civil Española y la posterior dictadura han sido tan determinantes en nuestra historia reciente que todavía hoy la sombra alargada de ese pasado violento nos condiciona hasta el punto de imposibilitar el cierre de las heridas causadas por el conflicto bélico. Y aunque no es un fenómeno específicamente nuestro, ahora mismo estamos en una etapa donde la polarización, el desacuerdo, la discusión en la sociedad es cada día más dramático, ¿no? Y bueno, de aquellos barros vinieron estos lodos. A modo de ejemplo, para situarnos en la cuestión y tener una idea de la cifra de víctimas de la guerra civil, facilito los siguientes datos aproximados e incompletos, a falta aún de la recuperación de un número indeterminado de restos que permanecen enterrados en fosas comunes, en cunetas o lugares desconocidos. Entre ellos, el más famoso es el de García Lorca, ¿no? Se calcula una cifra en torno a las 100.000 víctimas. La terrible estadística. La mayoría de los estudiosos del tema coinciden en fijar el número de muertos de la guerra civil entre militares y civiles en 600.000. Exiliados entre 500.000 y 700.000 si se suman temporales y definitivos. En la retaguardia republicana se fusiló a 50.000 personas por 150.000 en el bando faccioso. Lo más doloroso de estas magnitudes es que, terminada la guerra, fueron fusilados 50.000 republicanos, 140.000 de ellos internados en cárceles y campos de concentración entre el año 1939 y 1944, y la población encarcelada se estimaba en una cifra cercana a las 270.000 personas. Más de 100.000 de ellos estaban sometidos a libertad condicional vigilada. Entre 1940 y el 42 se produjeron 214.000 muertes por hambre, enfermedades y otros problemas. Es curioso, por ejemplo, que en la Guerra Civil Española no se habla casi nunca de hambrunas. Parece que todo el mundo tenía la dieta cubierta con las cartillas de racionamiento, ¿no?
Y esto fue evidentemente algo que querido por el régimen, es decir, se pasó hambre en Irlanda, se pasó muchísima hambre en la India cuando estaban a punto de darle la independencia, sobre todo en Bengala, que la arrasaron para que no entraran allí los chinos. Pero en España no hubo hambre y no hubo ni urdes, ni gente viviendo en cuevas como en San Andrés, ni escasez en Andalucía, ni en Canarias, ni en ningún sitio de eso. Pues ahora mismo, justo la semana pasada, un profesor de la Universidad de Granada, que no recuerdo ahora el nombre, profesor del Arco, certifica estas cifras y habla de ese tema, que luego se trató en la radio, ¿no? Que el poder era tan fuerte que incluso los historiadores en un tema que aparentemente podía ser inocuo no se atrevían a sacarlo porque estaban bien vigilados por la censura franquista, ¿no? La contundencia de los números y las subsiguientes consecuencias materiales devenidas de las medidas represivas tomadas por el franquismo, ya terminada la guerra, condenaron a los españoles a salir del país y a dispersarse por diferentes países del mundo. En un periodo que va desde el año 46 a 1960, salieron a la emigración europea más de 500.000 personas, que se fueron a Francia, a Suiza, Alemania e Inglaterra. Otros, como mi padre y su familia, toman el camino de Hispanoamérica, Venezuela y Argentina principalmente como destinos esenciales. Y luego hay una segunda etapa que refleja la situación material que teníamos los españoles en los años 60 del siglo XX. Entre 1960 y el año 1973 emigraron a Europa 2 millones de personas, muchos de los cuales van a quedarse en los países de acogida porque, pese al triunfalismo de la clase gobernante, en este país es imposible subsistir. Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Un franco, 14 pesetas, que es una película bastante clarificadora respecto a la situación de España y Suiza. Él se va a Suiza, allí cambia radicalmente de vida desde el punto de vista material de un día para otro. No tiene que establecerse y empezar a trabajar, sino desde el día que llega. Y luego, por la nostalgia, se le ocurre volver. Y entonces se topa con la dura realidad, pero no a través de sí mismo, que lo ve con otros ojos, sino a través de su hijo, que se ha educado en Suiza, que ha vivido allí y ve que su vida en España no tiene ningún sentido porque él no se siente identificado con nada de lo que le obligan a vivir, ¿no? Bueno, con estos antecedentes se comprenderá que la contienda bélica a ojos de muchos represaliados sea todavía hoy una etapa negra cuya infame herida sangra aún de manera constante y divide a la sociedad española. El pasado, es verdad, lo revisamos con persistencia, pero el acuerdo no llega nunca y la mayoría de las víctimas no ha sido reparada. Una encuesta del año 2019 señala que el 84% de los españoles opina que el trauma de la guerra civil no está superado, como afirman cada día el PP y Vox, y que se oponen, como sabe todo el mundo, a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, instrumento que establece medidas a favor de los que vivieron la persecución y la violencia y el exilio, y bueno, es una ley que pretende dar carpetazo final a la discordia, pero los partidos de derecha se niegan, y no solo los de derecha, los más significados de derecha, sino otros partidos. Aquí tenemos al alcalde de Santa Cruz, que da ejemplo de respeto por el exilio cada día. La ley pretende dar carpetazo final a esa discordia, pero, como ven, algunos partidos se niegan y a que los restos mortales de los defensores del legítimo régimen dado a sí mismo por los españoles sean dignamente enterrados, ¿no? Abro comillas, por ello, ni los que vivieron el conflicto, ni las generaciones más jóvenes consideran que se haya pasado página. Como es notorio y reconocido, la diáspora de la emigración republicana
comienza al final de la Guerra Civil Española y dura hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vieron unas imágenes de submarinos, pues esos son los que van a establecer los centros de recepción los centros de salida y los centros de recepción de migrantes. A partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes van a acampar por sus respetos en el Mediterráneo y van a cortar. Vieron que en uno de los viajes se ponían chalecos salvavidas, ¿no? Los obligaban, volvieron para atrás para ponerse los chalecos salvavidas. Bueno, ellos bloquearon el tráfico marítimo, lo van a convertir en una barrera infranqueable y entonces a partir de ese momento se establecen como centros de emisión. Antes salían de distintos puertos franceses, del norte, del sur, de Marsella, etcétera, también del norte de África, incluso de Portugal. Pues a partir de ese momento ya los flujos se reducen a Francia y al norte de África y la recepción va fundamentalmente hacia Hispanoamérica, con una parada en Cuba y luego al resto de los países del continente. Bueno, puesto que el tema central de estas jornadas se refiere al exilio republicano español en México, a partir de este momento me voy a centrar en el relato de lo que ocurre en el país azteca, sobre todo a lo ocurrido a esas tres figuras que he citado al principio, que son ahora mismo muy reconocidas, que se exiliaron en México y que poco a poco se van acomodando de forma paulatina y van a lograr, no sin esfuerzos como hacen todos, restablecer sus vidas en su nuevo país y van a disfrutar de un ambiente parecido al que tuvieron en España. Cuando estaba realizando la investigación para esta ponencia, conferencia, comunicación, como quieran, pensaba centrarme exclusivamente en el ámbito artístico, que es mi especialidad. En concreto, en la peripecia de Remedios Varo, que también se cita aquí, apareció el visado, su petición de visado para emigrar a México, de Remedios Varo y José Renaud. Ambos, desde mi punto de vista, jugaron un papel muy importante como creadores en el país de Amparo, y su obra tuvo trascendencia tanto en su país de origen como en otras geografías distintas, ¿no? Pero conforme avanzaba en mis lecturas, me acordé empecé a entrar en contacto con otros nombres, científicos, filósofos, historiadores, docentes, antropólogos, y justo en ese momento se me encendió la bombilla, como se dice, y me acordé de Bosch Gimpera. Y bueno, pues este podría ser uno de los personajes para exponer en las jornadas de Fundoro. El caso es que toda la gente que encontré eran gente significada, con una labor muy destacada en instituciones culturales y universidades de Latinoamérica. Bueno, a pesar de... había gente, si hubiera sido filósofo, me hubiera ocupado sin duda de la figura de José Gaos, porque va a tener una trascendencia fundamental también en América, de José Gaos, o de Adolfo Sánchez Vázquez, o de Eduardo Micol. Los tres me interesaron muchísimo. Luego, científicos, del que hablará mañana Carmen, como José Giral, o de nuestro Blas Cabrera, por culpa de Marcos Guimerá, que me lo metió en la cabeza desde que fui en el año 2023 a México. Y luego, bueno, pues de los antropólogos, de Bosch Gimpera, otro señor que se llamaba Juan Comas, que también era destacadísimo, a los que sorprendió la guerra y tuvieron que marcharse, abandonar el país y irse al exilio, ¿no? Como digo, por su condición de prehistoriador, estos son los vapores que llevaron a los exiliados españoles a México. Vasconcelos, que fue un hombre fundamental. El título de mi ponencia artística lo cojo de unas palabras de él, que habla de México como España como país de origen y México como país de destino, ¿no? Y fue un hombre que se plantea lo de la importancia
de la identidad y de la cultura para conformarse como pueblo individualizado de otros, pero no antagónico. Pere Boix-Gimpera, Vasconcelos, este otro, Daniel Cosío Villegas, también es otro hombre que tuvo una importancia capital en la ayuda de los exiliados españoles, lo mismo que Alfonso Reyes, que veremos más adelante. Este es Pere Boix-Gimpera. Bueno, este señor es un destacado prehistoriador, arqueólogo, antropólogo, historiador del arte, abogado, entre otros muchos títulos académicos. Yo, al final, no sé de dónde sacaba el tiempo, porque además estaba casado y tenía hijos. Y ya verán su historial, que es una cosa absolutamente increíble. Entre otros títulos académicos, como digo, todos esos títulos que he citado, entre otros títulos académicos y doctorados. Nació en Barcelona en 1891 y murió en México en 1974. Al tiempo que hizo sus estudios primarios y al tiempo que estudiaba bachillerato, se matriculó en el Liceo Políglota de Barcelona. Y eso le sirvió para, además del catalán y el español, cuando tenía 18 años hablaba y escribía en inglés, francés, alemán, italiano y también en portugués. Y traducía latín y griego porque en ese momento su orientación estaba hacia la filología clásica. Va a cursar sus estudios en la Universidad de Barcelona, universidad que gracias a su trabajo se convierte en autónoma. Y como veremos, esta tiene un protagonismo excepcional a lo largo de toda de su ilustrada existencia. En sus facultades se licenciaría de forma progresiva. Él nació en 1891. En 1910 ya era licenciado en Filosofía, en el 11 en Derecho y en el 12 en Historia. Y en el 13 ya era doctor en las 3 especialidades. Además, le dieron una beca a la Junta de Ampliación de Estudios, le dio una beca en Berlín en el año 1913, se fue el primer año y allí va a entrar en contacto con los principales prehistoriadores de la escuela alemana, Wilamowitz, Muellendorf, Schulten, Smith, y Smith sobre todo, y un checo, Kosina, que, bueno, los conoce, vuelve para España, se prepara unas oposiciones para la Biblioteca de Barcelona, las saca, y también para conservador del museo, saca las oposiciones. En 1914 vuelve a Berlín y entonces estos profesores le plantean la necesidad de que si conoce a alguien que sea capaz de hacer una sistematización de la prehistoria de España, que es muy interesante y nadie ha hecho una estructuración ni un estudio serio. Y entonces, obviamente, se lo plantean a él. ¿Quién va a hacer eso? Pues tú eres la persona adecuada porque tienes los instrumentos y has estado formándote como prehistoriador. En ese momento decide no ser filólogo, sino dedicarse por completo a la prehistoria. De todas maneras, va a seguir ejerciendo como catedrático de la universidad, tanto en historia como en filología, hasta el año 1933. En el 14, todo el jaleo ese de cursos en Berlín y estudios, lo van a escribir al Servicio de Excavaciones Arqueológicas de Barcelona. En 1916 le nombran director de la sección arqueológica de los museos de Barcelona, cargo que va a tener hasta el año 1931. Al tiempo de ese intervalo va a hacer diferentes trabajos en excavaciones arqueológicas. Va a estar directamente en las excavaciones del barranco de Valtorta, en Castellón, estudiando las pinturas rupestres. Va asimismo hacia el norte a estudiar
los sepulcros megalíticos celtas. También hace unas excavaciones en un pueblo de Teruel que se llama Calaceite, y tiene fotos físicas, y sugirió, porque él estaba enterado de esa historia, el comienzo de las excavaciones en Ampurias. Hay algunos autores que se las atribuyen, pero no. El autor de las excavaciones en Ampurias fue Puig y Cadafal, y también un valenciano que se llamaba Gandía. Él estuvo, pero cogió poco la brocha para barrer y sacar material estratigráfico, ¿no? Bueno, en el año 1931 va a ser elegido decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, un cargo que va a ejercer hasta el 33. Y en esos años se le encarga redactar el estatuto de la universidad, cosa que hace. Cuando lo termina, le eligen rector de la Universidad de Barcelona, y ese cargo lo va a tener hasta que acaba la guerra, en el año 1939. Su trayectoria como docente e investigador es irrepetible, espectacular. Además de Barcelona, enseña en Berlín, en Edimburgo, en Oxford 2 veces, en París, en la Universidad de Heidelberg, en la propia Alemania, en la Universidad de La Habana, en la UNAM de México, en Guadalajara y en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Y luego es profesor visitante o huésped en un montón de universidades tanto de Europa como de América o de Asia. En el único sitio donde consta que no estuvo fue en Australia. Desempeñó asimismo diversos cargos públicos. Al estallar la guerra fue nombrado comisario de Cultura de la Generalitat y al poco tiempo fue propuesto por el gobierno español como embajador en Alemania. Pero claro, el gobierno de Hitler no le dio el place y no pudo ser nombrado embajador, tuvo que renunciar a ese cargo. Finalmente, en el año 37, es nombrado conseller de Justicia del último gobierno de la Generalitat, que como saben estaba presidido por Lluís Companys, que fue el último presidente antes de la restauración democrática y que fue fusilado por Franco al final de la guerra, ¿no? Según él, él era militante de Acción Catalana, un partido político que sí que tuvo repercusión en el mundo catalán a nivel regionalista, independentista, pero eran miembros fundamentalmente ellos se autodenominaban patriotas catalanes, ¿no? Querían un estatuto específico para Cataluña, pero según él nunca tuvo ambiciones políticas y su patriotismo estaba bastante satisfecho con trabajar en el terreno científico y en la reforma universitaria. Creía un deber de lealtad estar al lado del régimen legítimo que se había dado democráticamente el país. De hecho, en su cargo de cultura, evitó la destrucción de centros culturales pertenecientes a la Iglesia y consta que ayudó a un montón de gente de derecha catalana a abandonar la zona republicana en los últimos tiempos de la guerra. Tras la finalización de la guerra, se marchó a París, estuvo un tiempo, como una mayoría de exiliados españoles, y luego se fue a Oxford con la idea de que iban a contratarlo. Ya había estado una vez y creyó que le iban a contratar en Oxford. Estuvo casi un año, pero al final no le contratan, no le dan una plaza y decide marcharse a América. Había recibido cartas de amigos que le decían que en Estados Unidos era un sitio muy propicio para establecerse porque pagaban bien, pagaban todos los finales de mes y habían acogido agradablemente a la mayoría de los profesores republicanos que se trasladaron allí. Pero en lugar de llegar a Estados Unidos, desembarca en La Habana en 1940, tiene una actividad que lo tiene ocupado hasta marzo del año 41, y en el año 41, reclamado por Alfonso Reyes, Alfonso Reyes, que es un intelectual del que hablé antes y que fue embajador en España, en Brasil, en Francia y en no sé qué otro país, 4 embajadas tuvo, era muy amigo de España, un gran admirador de nuestro país y le ayudó
lo llamó para, él presidía el Colegio Español de México y le llamó para que se trasladara allí. En primer lugar le dieron un horario de 4 horas en la UNAM y luego estaba empezando a conformarse la Escuela Nacional de Antropología. Le dieron otras 4 horas y con trabajos de distintas instituciones consiguió tener un sueldo digno y decidió quedarse en México. Y va a obtener la nacionalidad en el año 1942 y fija su residencia definitiva. Sus investigaciones y actividades profesionales le hacen viajar por todo el mundo, sobre todo cuando es nombrado director por la UNESCO de la División de Filosofía y Humanidades en el periodo de 1948 a 1953. Cesa ahí y le nombran secretario de la Unión de Ciencias Antropológicas y Etnológicas de la propia UNESCO, y ese cargo lo va a tener hasta el año 1966, que cesa, y ese es ya su último cargo público, porque tiene 75 años. Y a partir de esa fecha se va a dedicar a estudiar fundamentalmente la historia del país, de los países de recepción, la historia de América. En el apartado de las publicaciones, investigaciones, trabajos como arqueólogo, como pueden suponer, es extensísimo. Entre sus muchas obras destacan la arqueología prerromana hispánica, que es donde hace esa primera estructuración de la secuencia prehistórica de la península ibérica, y las localiza en el Argar, la cultura del Argar, y los Millares. Ambas están en Almería. Me imagino que habrán oído hablar de la cerámica campaniforme, ¿no? Y en los Millares también encuentran estratos en los que aparecen objetos que ligan con lo que ha aparecido en Oriente, y la secuencia temporal que establece Boix-Impera es que son del segundo milenio antes de Cristo. Lo aparecido en el área cretominoica es el tercer milenio, y lo español es a partir del segundo milenio, ¿no? Bueno, tiene un montón de obras. Yo solamente cito aquí 4 o 5. La historia de la antigüedad, historia de Oriente, que publica entre el año 26-28. Tengo por aquí. Esta es la foto de él como rector de la Universidad de Barcelona. Un retrato. Y aquí tienen 3 portadas de 3 de los libros que cito, ¿no? El poblamiento antiguo y la formación de los pueblos de España, que lo hace en 1945. La América prehispánica y la paleoetnología de la península ibérica, que es un libro que recoge, el uno es específico, el de la América prehispánica, y el otro recoge distintos artículos sobre los celtas, los vascos, los iberos y los fenicios, y lo que coinciden es en el año de la publicación, en el año 1974. Según los profesores de la UNAM, Yolanda Blanco y Armando Pavón, que han estudiado, que son 2 especialistas que han estudiado el exilio español, y también han estudiado a fondo la trayectoria de nuestro protagonista, basándose en los datos extraídos de la Dirección General de Personal de la UNAM, entre libros de texto, publicaciones, artículos de revista, conferencias, traducciones, trabajos en congresos, reuniones internacionales como funcionario de la UNESCO o lecciones magistrales impartidas en todos los continentes, se cuentan más de 100 y pico trabajos, eso sin contar lo que realizó en España antes de marcharse al exilio. Todas las actividades que desarrolló aquí también fueron muy numerosas y pueden servirnos de indicador de la ingente labor desarrollada por este intelectual único, cuya obra trascendental para el devenir de la prehistoria, arqueología y antropología moderna en el ámbito hispanoamericano fue enorme, ¿no? Su interesante biografía nos pone en relación con un pionero en la materia, revelan una pasión sobresaliente por la investigación y un compromiso docente fuera de lo común. Fue además miembro de un sinfín de academias, la Academia de París, en la especialidad, de la de Londres, de la Hispanic Society, de la alemana, en fin, prácticamente todas las instituciones académicas se vanagloriaban de tenerle como miembro honorífico. Y
fue también doctor honoris causa por la Universidad de Heidelberg en Alemania, pero no pudo recoger el galardón porque fue justo el año 1936, el verano, cuando empezó la guerra. Vox Impera es sin lugar a duda una de las grandes pérdidas intelectuales que sufrió nuestro país por la rebelión militar. Vox era solo un sabio comprometido con su trabajo. Hasta su aparición, España carecía de tradición en la investigación prehistórica, mientras que en otros países ya era una disciplina consolidada. En Alemania, en Francia, en Inglaterra. Y aquí lo que se opinaba de la arqueología es muy parecido a las palabras que pronunció Antonio acerca del sí en la época del CSIC, en la época franquista, ¿no? Dice, lo que se opinaba era, abro comillas, lo siguiente. La arqueología es una ciencia tendenciosa, inventada por los herejes para ir en contra de la religión. O también la opinión de un cura, que era catedrático de la UB, que consideraba lo siguiente: todo lo que hay de verdad en la prehistoria cabe en un papel de fumar y sobra espacio. Esa era la opinión de los contemporáneos de Vox Impera. En opinión de Jordi Maragall, uno de sus biógrafos, Vox Impera es un hombre, un catalán universal que ha conocido todos los azares de un tiempo que le conferirían la oportunidad y la azarosa necesidad de vivir de lleno su país, en el extranjero como estudiante, de nuevo en Cataluña como profesor universitario y en cargos de responsabilidad académicos y políticos, en el exilio como profesor, también con cargos institucionales, los de la UNESCO, y siempre con el mismo talante vital, enaltecedor y constructivo. Un nuevo modelo de hombre de izquierda, no obstante, a toda persona o institución valiosa. Lo de hombre de izquierda, por lo que yo he leído, creo que es una calificación. Era un hombre progresista, un hombre dialogante y que no excluía a nadie por sus ideas, eso está claro. Pero yo creo que era un hombre conservador y que ese conservadurismo que tenía le hizo no cambiar de método en toda su vida. Cuando en realidad a Vox Impera se le ha comparado con uno de los padres de la prehistoria, que era Gordon Childe. Bere Gordon Childe, australiano, que fue el que escribió la Revolución Neolítica y el que investigó, situó el Neolítico en el paso del hombre cazador-recolector a recolector-cazador y agricultor-recolector, ¿no? Que es el paso a la producción agraria. Pues ese hombre trabajaba ya con otro método completamente distinto y tenía muy buena relación con Vox, respetaba su opinión, pero decía que tenía que dar el paso hacia no quedarse solo en los fenómenos históricos, sociológicos, sino meter el método marxista, en una palabra, estudiar territorio, estudiar economía, estudiar organizaciones sociales, política, mentalidades, cultura, etcétera, hacer un estudio más profundo basado, como no, en lo que se encuentra en los estratos que se investigan, ¿no? Señalar finalmente que, al igual que otros muchos intelectuales republicanos, Pera no regresó nunca a España. Consta que yo creo que era subsecretario de Estado, un antiguo rector de la Universidad de Barcelona, Fabián Estapé, que fue redactor de los planes de desarrollo. En los años 70, él estuvo trabajando con el gobierno en los planes de desarrollo y luego ya fue rector de la universidad. Consta que le llamó por teléfono y le dijo que podía reincorporarse con todas las condiciones a su cátedra de la Universidad de Barcelona y que no iba a haber absolutamente ninguna represión ni nada por el estilo. Y él le contestó, él le puso dos condiciones que he visto casi todos los exiliados, ¿no? La primera condición que le puso es que, dice, yo no regreso a España hasta que no se muera Franco. Y la segunda fue, regreso si se muere Franco, pero antes de regresar tienen que colocar, para atrás era así, ¿no? Tienen que colocar
este retrato en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, porque me consta que están colocados todos los retratos de los distintos rectores a lo largo del tiempo y sin embargo no está el mío. Esa exigencia se cumplió en el año 85, a partir del cual ha habido un montón de homenajes y reconocimientos de la figura de Boix Gimpera. No regresó nunca, sin embargo su inmenso legado ha sido reconocido por generaciones de arqueólogos y prehistoriadores que le consideran una figura capital por sus aportaciones decisivas para la institucionalización de la arqueología clásica en nuestro país. Es obvio que también tuvo detractores que le acusaban de inmovilismo, como he dicho antes, en sus posiciones científicas, también de que obtuvo ventajas en todos esos puestos a los que accedió. Decían que estaba siempre justo en el momento presente y en el lugar adecuado. Pero yo creo que eso es una acusación que no se sostiene, porque era un hombre de una dinámica increíble y luego demostraba con sus trabajos que esos cargos se los daban porque realmente los merecía, ¿no? Lo que le critican y lo que le criticaba Gordon Childe era el excesivo apego al marco teórico, donde lo que contaba para él era los elementos históricos culturales, ¿no? Childe, como dije, le consideraba como una figura extraordinaria, pero le remitía siempre a lo que es esencial en la prehistoria, es decir, hay que ir a las evidencias arqueológicas, todo lo demás es relato. Hay que ir a esto y tienes que cambiar el método, pero él, como la sequía en el franquismo, siguió pertinaz en sus ideas de no cambiar de método y murió pensando que tenía razón en el método que aplicaba. Pues nada más, señores, muchas gracias y espero que saquen alguna cosa, aunque sea poco, de esta ponencia que les he presentado esta tarde con ocasión de esta jornada. Gracias.